Hola a todos, les damos la más cordial bienvenida a este nuestro segmento de testimonios de vida. Nosotros somos Provida Latam, somos una organización que defiende la vida, la familia y la verdad. Y buscamos fortalecer a nuestra comunidad, a fortalecer en la formación, con la promoción cultural de valores y y principios cristianos. Soy Berta Alvarado y junto con Natalia Rubiano estamos muy contentas de tener este nuestro segundo segmento de testimonios de vida. Nuestra invitada especial de hoy es Yerlin Pineda. Sin más preámbulo, pasamos con Natalia. Así es, Berta, mucho gusto, buenas noches, Yerlin, y a todos los que nos están viendo, qué alegría estar aquí con ustedes, es una gran bendición, además porque con esta gran invitada, les cuento que Yerlin Pineda es una mamá provida, tiene 4 hijos, un matrimonio hermoso de 22 años, ella es líder de 40 días por la vida y también es servidora del viñedo de Raquel y del proyecto Esperanza, que se dedica a ayudar a todas estas mamitas que necesitan sanación posaborto. Así que sin más preámbulos, por favor, bienvenida Yerlin. Estamos muy contentos de tenerte aquí y de conocer tu testimonio, que es muy fundamental para esta causa. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Provida Latam, gracias Natalie. Gracias por esta invitación. Estoy súper contenta, súper feliz de que me hayan invitado. Realmente contar el testimonio de vida es muy grato para mí, ante todo porque cada vez que cuento mi testimonio de vida es una forma de reparar por lo que yo hice, haber pasado por un aborto, para que esto no quede en silencio, sino que muchas mujeres y también hombres tomen la mejor decisión para que no pasen por lo que yo pasé. Así es muy importante, Yerlin, de verdad que estamos muy contentos. Este espacio es para ti, la protagonista eres tú, así que tienes vía libre para contarnos todo lo que tú quieras, somos todo oídos y esperamos que todas las personas estén escuchando y compartiendo, porque esto es muy importante para todos aquellos que defendemos la vida en todas sus etapas. Bien, muchísimas gracias. Bueno, mi testimonio sucedió hace ya 34 años atrás. Yo tendría alrededor de unos 19, 20 años cuando me embarazo. Estaba terminando mis estudios secundarios, ¿sí? Estaba terminando ya mi bachillerato y desafortunadamente, sí, digo así, desafortunadamente me fijo en un muchacho, nada que ver, un buen prospecto de seguir con una bonita relación. Me doy cuenta que es un chico de una clase social alta, me doy cuenta que es drogadicto, me voy con él a su casa y ahí es donde yo me doy cuenta que pues la realidad de él, ¿no? He elegido mal porque desafortunadamente uno se deja llevar por las apariencias físicas, se deja llevar uno por apariencias que no son realmente la verdad. Y ahí donde yo me entero, es un muchacho drogadito, los papás pues le consienten todos sus caprichos, ¿no? En ese momento, pues como uno se deja llevar por la ilusión, me dejé llevar por él y ese día él consume drogas delante de mí y yo pues pruebo también la droga. Eh, Ese día consumimos mucha droga, tanto marihuana como otras cosas que no sabía qué era. Eh, Tengo un episodio como de fuerte en que por haber consumido tanto ese día, tengo como un shot
porque pues uno no está acostumbrado a esto, pues el cuerpo reacciona diferente. Caigo como dormida y este muchacho pensó que yo me había muerto ahí y no, pues era de tanto consumo, ¿no? Después de ahí me y pues como se dice, ¿no? Se sigue como la rumba porque había trago, droga, música y terminamos nosotros en relaciones. Me embarazo de ese muchacho de esa forma. Me doy cuenta ya a los días que estoy embarazada. Le comento a este chico, oye, mira, me embaracé, estamos embarazados, ¿qué se va a hacer? Y este muchacho pues obviamente dice, no, qué pena, yo no puedo hacerme cargo de un hijo, su problema, mirar qué va a hacer, como en todos los casos, ¿no? O sea, termina uno solo, mire a ver cómo resuelve su situación, eso no es mío, no es problema mío. Pues como él es hijo de muy posición económica, pues cómo se solucionan los problemas, pues con dinero. La familia de él me saca una cita en el centro de abortos donde me mandan. Antes de ir a esta cita, yo hablo con mi madre, alma bendita, pues que ya murió. Yo le comento a ella y pues ella no me da su apoyo. Pensé que yo iba a tener un gran apoyo en ella y pues no fue así. Me dice, ¿usted qué va a hacer con un hijo? ¿Qué situación usted se metió? Mire que usted está estudiando, de qué va a vivir, o sea, todos los pormenores, menos que este bebé naciera, ¿no? Yo en mi interior de mi corazón, pues yo sí quería mi bebé, sí quería que naciera, pero fue tanto la presión de parte de la familia de él como la mía, ¿no? Porque pues ahí se unieron las dos familias y ahí no había otra alternativa sino aborte, 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 porque pues esa era la palabra de ellos, ¿no? Tanto el uno como el otro era abortar. No había otra solución. Después de esto, pues verme tan presionada, pues ya me tenían una cita, tenía que ir por el dinero, yo fui por el dinero, muy triste, pues llegué a ese lugar, te venden la idea, ¿no? De que, bueno, es su cuerpo, se puede decidir. Entonces, pues ante esa presión también que se ejercen en estos sitios, porque al llegar a un sitio de abortos, la finalidad de estas personas es aprovecharse de la vulnerabilidad de la persona, el que uno está frágil, el que uno está solo, desolado, y se aprovechan de esa situación para presionar mucho más y decir, aborte, no hay otra solución, ¿sí? ¿Qué va a hacer usted? Mire que no tiene quien te apoye, está sola, ¿cómo va a sacar bueno, ellos ni siquiera dicen hijo, ¿no? Nada, ellos no usan ese término de hijo para nada. Eso es un puñado de células, no está formado, aún no hay vida ahí. Esa es como el trabajo psicológico que van planteando ellos, ¿no? Todavía no hay vida. O sea que usted puede hacer todavía, pues se puede practicar con tranquilidad el aborto y nada pasa. Ya usted tranquila que nada le sucede, ¿no? Entonces, pues le hacen firmar a uno un papel de, bueno, que uno acepta así las condiciones que ellos ponen. Pues de verme tan sola en ese momento y que pesar que no haya 40 días por la vida en esa época, porque no había, pues uno tenía que irse solo a enfrentar la realidad. Paso, bueno, se firman ese documento, paso a la sala, me llaman y me acuesten en una camilla. Fuerte esa experiencia porque fue muy aterrador para mí, porque uno va
de lo que le van a hacer a uno realmente. Uno va ciego, ciego, a uno no le explican la realidad de cómo es que es un aborto y las consecuencias que conlleva un aborto. Me acuestan en esta camilla y pues me introducen una cánula para llegar al cuello de útero. Lo que recuerdo muchísimo que me dejó muy, siempre lo recuerdo acá, ¿no? Que eso queda en la memoria y en el corazón de uno, es que se prende una máquina, haga de cuenta, como una aspiradora, y empieza a succionar, pero es muy fuerte, fuerte, fuerte. Yo tenía en esa época ya 2 meses de embarazo, ya estaba muy grande mi bebé, y empieza a succionar, y yo pues aterrada del susto, yo en ese momento, cuando se está haciendo el procedimiento, escucho yo unas campanas de una iglesia cerca, y yo cuando escucho eso, para mí fue aterrador, todavía peor. Y fue cuando dije, Dios mío, perdón por lo que estoy haciendo, pero solamente se me vino eso así, ¿no? Quería que ya acabara esta situación, esta pesadilla para mí. Cuando terminan el procedimiento, ya me dicen, ya se puede levantar, y lo que yo veo fue más aterrador todavía. Veo unas mangueras, atravesando en unas mangueras sangre, y en el piso una ponchera, un baldecito con sangre. Eso a mí me dejó muy, muy marcada esa situación. Ya paso a sala de recuperación, espero recuperarme un poco, pero salgo de ahí, salí muy desolada. ¿Qué me pasó en ese procedimiento? Cuando iban a comenzar, allí fue cuando, que pesa que uno no tenga en ese momento de susto, de desolación, discernimiento, porque en ese momento uno no piensa sino en solucionar la situación y salir del paso, ¿no? El primer médico que me dijo, mire, yo no le he hecho nada, así que esté tranquila, todavía no le he hecho nada. Entonces ahí es como decir, ahí era mi oportunidad de haberme levantado esa camilla y haber defendido la vida de mi bebé, pero no fue así porque no tuve el suficiente valor para haber dicho, oiga, lo voy a tener, pase lo que pase, ¿sí? Así me veía sola, desolada, pero no tuve el valor, no lo tuve porque no tuve esa fuerza de voluntad, no tuve esa fuerza de decir, quiero tener a mi hijo. Y nada, pues ahí pasó otro señor que se hizo el procedimiento. Salgo de ese sitio muy triste. Recuerdo con mi cara cabizbaja. O sea, no me imaginaba la magnitud tanto de lo que había sucedido. O sea, salí como en un shock emocional, de sentimientos encontrados, de rabia, de ira, de impotencia, porque caramba, lo que había acabado de hacer era horrible, ¿sí? Llego a mi casa en esa época donde vivía, entonces recuerdo muchísimo que entré y subí a mi cuarto, y ahí estaba mi madre, y yo le dije, ya lo hice, y me encerré en mi cuarto y golpeé la puerta durísimo, ¿no? Y lo único que hice fue acostarme y a dormir. Quise dormir, decía, yo quiero dormir, no quiero despertarme, quiero olvidarme de esta pesadilla de lo que yo viví. Al rato pues me despierto con hambre, con sed, y bueno, busco qué comer, pero con el vacío más enorme en mi corazón, con un dolor en mi útero. Me dolía todo, porque siempre es una invasión, un aborto es una invasión que te hacen en el cuerpo de la mujer, te lastiman, sales muy adolorida. Después de ahí me doy cuenta que pues no me ha vuelto a llegar mi periodo, y yo ve qué pasaría acá, qué sucedería. Entonces me toca volver a ese sitio a preguntar, ¿no? Porque me dijeron, sí,
si necesitas algo, cualquier cosa, pues vuelva y miramos, ¿sí? Entonces vuelven y me hacen en ese momento la prueba de embarazo y pues sale negativa, obviamente. Y dicen, eso es por el procedimiento y el cuerpo pues volverá a su estado normal dentro de poco. O sea, hay que darle tiempo. Y bueno, eso fue lo que me dijeron. Pasan así los días, los meses y bueno, ya se normaliza. La cuestión de mi periodo y yo voy pasando los días, meses, cuestionándome lo que yo hice, ¿no? Y ahí empieza mi situación emocional a decaer y me doy cuenta que esa tristeza y que yo estoy cargando en mi corazón es la ausencia de mi bebé. Y voy, busco ayuda a un sacerdote en esa época, voy y le cuento la situación y le digo que mi mamá me ha obligado a abortar mi bebé y que yo quería tenerlo. Entonces el padre me dice, ese aborto no es suyo, le corresponde a su mamá, ¿sí? Entonces, y ahí siguió hablándome, pero de igual manera yo no sentía paz ni tranquilidad ni serenidad con lo que yo había hecho. Decisión después de ahí de enterrar el suceso y todo lo que aconteció con esto. Decido enterrarlo, no quiero recordar más, eso fue un episodio mío, lo entierro, lo sepulto y no lo recuerdo más. ¿Qué pasa? Sigo mi vida, pero mi vida no para bien, no para bien, porque yo ahí me desbordo totalmente. ¿En qué forma? En que llevo mi vida de locura, de rumba en rumba, de trago en trago, ya había probado la droga, tomé ese estilo de vida por muchos años. Después vuelvo y me embarazo por segunda vez y esta vez sí tuve la decisión fuerte de tener a mi hijo a pesar de la presión también que se ejerció nuevamente, aborte y dije no, esta vez este hijo nace por encima de lo que sea. Nace mi y pues este es el hijo que me ayuda a aterrizar la vida y a ponerle un pare a toda mi vida de desorden. ¿Por qué? Porque yo fui una niña, una chica promiscua sexual, de rumba en rumba, de trago en trago, de amistades no buenas, ¿sí? Y este hijito me aterriza, o sea, mi Dios permite también esto para que yo aterrice la vida. ¿Y qué pasa ahí con esto? Dios me ha presentado unos sacerdotes muy, muy bellos, que mi Dios en su gracia infinita pone las ayudas necesarias y las personas adecuadas. Entonces me dice este padre, alma bendita, porque él ya murió, el padre Fernando Maña. Una vez me pude hablar con él y le conté toda mi historia y toda mi tragedia de vida. Y me dice el padre, Yerlin, si tú no paras ese desorden de vida, si tú no paras la forma como estás llevando la vida, pasarán otros 10, 20, 30 años iguales o peores de lo que usted está viviendo ahorita. Cuando el padre me dice eso para mí fue un remesón, fue una sacudida fuerte y dije, no, pues cómo, o sea, sin trabajo, aguantando hambre, llevándome en desorden de una relación a la otra, de un fracaso sentimental a otro,
ya teniendo un hijito, entonces ya tenía que ponerme juiciosa o decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces esas palabras calaron mucho en mi corazón y dije, no, no puedo continuar de esta forma. Y eso se debía a lo que yo había hecho. Quería tapar mi aborto con situaciones diferentes, ¿no? O sea, es tapar, tapar y tapar ese dolor. La cuestión era no recordar, porque quise enterrarlo, ¿no? Pero ahí viene una gracia enorme cuando escucho una vez unas palabras, escuché a alguien, si es que la sangre de los inocentes clama justicia. Entonces, cuando escucho yo esta palabra, yo me acordé de mi bebé. Dije, claro, he olvidado a mi bebé, lo he sepultado, no he querido saber nada de él desde que lo aborté. Y llega un momento en que sucede el despertar de la conciencia, ¿no? Porque ahí está esa conciencia dormida y aquí empieza a despertarse y a darse cuenta de la magnitud de lo que yo hice. Llega una persona muy provida, me hace la invitación a rezar un rosario por la vida. Y yo no sabía qué era eso. Cuando empiezo yo pues a hacerlo, prácticamente como lo que tenemos en 40 días por la vida, el rosario por la vida, pero en un folleto más chiquitico que lo estaba publicando un padre provida. Yo empiezo a hacer ese rosario y dije, bueno, lo voy a hacer pues por lo que yo hice. No, eso era terrible para mí. Yo no podía rezar ese rosario, eso era para mí retroceder el tiempo, retroceder toda mi vida, mi historia de maltrato y no podía continuar con esto. Entonces, el Señor es muy bello, Dios es en su infinita misericordia me presenta otro sacerdote, me hacen una invitación a escuchar una charla por la familia. Y este sacerdote es muy pro vida y en esa época colaboraba mucho con, no sé si ahorita lo estará, colaboraba mucho con la fundación, creo, y me dice, mire, usted se puede confesar con él. Y digo, padre, le digo, está muy ocupado para una confesión, entonces él parece que mirándome y me dice, mira, te entrego el libro y léelo. O sea, me entregó el libro de penitencia por amor. Y yo, bueno, me fui para la casa y dije, bueno, pues leamos esto a ver qué se tratará, ¿no? De qué se trata esto. Y ahí es más mi despertar de conciencia dormida. Ya en esa época, gracias a Dios, pues mi Dios me regaló un hermoso matrimonio, que hoy en día mi esposo y yo somos muy pro vida, muy de 40 días por la vida, y ahí empiezan a llegar nuestros otros hijos, y cuando ya empiezan a llegar nuestros otros hijos, pues también va llegando a las bendiciones de capacitarme en la formación pro vida, porque también llega esa gran bendición para nosotros. Y nos capacitamos en la pastoral de la vida de la diócesis de Fontibón, con el equipo de Esperancita Luque, en cabeza de Monseñor Juan Vicente Córdoba y el padre Harold Guarnizo, que es el director espiritual. Con ellos me dicen que no se está transmitiendo por YouTube. ¿Sí me escucha? Sí, sí te escuchamos. Sí, ok. Sí, dicen que sí se está escuchando. Bueno, ¿qué más? Gracias. Me dice, bueno, gracias a Dios viene esta capacitación pro vida, y ahí es donde yo empiezo
a mirar la magnitud de lo que yo hice. Bárbaro. Y en donde yo me cuestiono y digo, bueno, sé que hay unos daños colaterales, sé que hay unos daños, posibles efectos en mi cuerpo quedaron, hay daños psicológicos, emocionales, y entonces yo empiezo a recibir toda esa capacitación y empiezo a darme cuenta que el aborto hizo unos efectos en mi cuerpo, ¿sí? Y como dicen un folletico que sacaron, tenemos de 40 días, y me doy cuenta que hay unos efectos inmediatos que los quiero compartir, que son dolor intenso, la perforación del útero, hemorragia incontrolable, infección por un aborto incompleto, daños a otros órganos, un shock o coma, o algunas veces la muerte. En mí, en este efecto inmediato, ¿qué me sucedió a mí? Hemorragias fuertes me vinieron después y no entendía el por qué, pero ya después de esta capacitación y enterarse uno de todo esto, queda uno impresionado. Y mi útero, pues como el aborto es invasivo, entra a estar succionando, moviendo. ¿Qué hace? Pues que daña las paredes uterinas, ¿no? Y cuando yo voy a tener mi segundo hijo, ahí me doy cuenta que una enfermera se da cuenta y me dijo, pero ella pasó por un aborto. Entonces yo dije, pero ¿cómo se dieron cuenta? Sí, claro, o sea, está lastimado toda la pared uterina donde viene ya bebé. Entonces se dan cuenta, haga de cuenta como cuando se corta la carne, así se tasajea cuando hace unos cortes, así mismo queda en el útero, ¿ve? Y bueno, eso me di cuenta. ¿Qué me di cuenta a largo plazo? Que hay infertilidad, abortos espontáneos, hay unos embarazos ectópicos y enfermedad inflamatoria pélvica y riesgo incrementado de cáncer de seno. ¿A mí qué me pasó a largo plazo? Me volví, después de mis 4 embarazos, el quinto embarazo, después de que el último hijo mío, volví a quedar en embarazo y ese bebé fue un embarazo ectópico. El cuerpo tiene memoria. Eso lo aprendí después. ¿Por qué? Porque el cuerpo de uno, cuando uno está en embarazo, el cuerpo se prepara para dar vida, el seno se prepara para dar leche, para alimentar al bebé. Y el cuerpo cambia totalmente porque viene una vida. Y uno está esperando a que este bebé siga creciendo, se siga desarrollando. Cuando se provoca el aborto, pues el cuerpo queda como en shock porque dice, caramba, yo me estaba preparando para dar vida, se estaba preparando estas hormonas para dar todo, pero con el aborto se corta, entonces el cuerpo queda, ¿qué pasó acá? ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está esto? O sea, ¿sí? Entonces el cuerpo tiene memoria. ¿Qué pasó con los años míos después de mis hijos? Tuve un embarazo ectópico. Y en este embarazo ectópico me dio, ¿cómo se llama eso? Peritonitis, y con riesgo de muerte porque yo ya iba más para morirme que estar aquí viva. Y de paso, pues había perdido el bebé. Las dos cosas al tiempo. Entonces, en ese momento, tenía los niños pequeños, pues a mi esposo le hicieron firmar un papel para que no responsabilizar el hospital en lo que pasara porque yo iba muy grave. Me hicieron, bueno, la operación, me recuperaron de la peritonitis que estaba y tenía que esperar una semana más para poderme hacer el degrado porque pues había perdido a la criatura.
antes de entrar a la cirugía, pues uno se encomienda pues a Dios, ¿no? Pues a su manera, porque yo en ese momento, ahí fue cuando ya empieza yo empiezo ahí en ese momento a decir, bueno, ¿cómo está llevando la vida? Mira todo eso que está sucediendo, te puedes morir en ese momento, dejaste unos hijos sin mamá, se quedan sin mamá, este esposo se queda viudo. O sea, me cuestionó mucho en ese momento y después, ¿qué pasa? Yo en ese momento me acuerdo tanto que ofrezco un Santo Rosario porque lo aprendo, lo aprendo a hacer porque me lo enseñaron y ofrezco este Santo Rosario y le dije, Virgen María, si llegó el momento mío, pues deme la gracia de que Dios me perdone, ¿sí? Porque mire que cuando uno no tiene las cuentas claras, uy, Dios mío, es fuerte porque uno se puede morir en cualquier momento y se lleva uno una cantidad de situaciones no arregladas en la vida, ni con uno mismo, ni con Dios, ni con las personas. En ese momento, pues, gracias a Dios, salgo de la cirugía, fue fuerte, me dijeron, usted estaba más del otro lado que aquí con nosotros. Y ahí donde ahí Dios me toca más fuertemente a mí. Y bueno, ya después pasa la siguiente semana, me hacen el degrado y me acordé de mi bebé abortado. Fue fuertísimo. Dijo, no, 2 pérdidas así muy fuerte para mí. Después salgo de ahí a recuperarme y ahí sí, como se dice, aterricé más. O sea, Dios permitió todo esto para aterrizar más mi vida y ahí sí más el despertar de la conciencia dormida. Y ahí es donde ya empiezo ese caminar con Dios y a empezar a reparar por lo que ya había hecho del aborto, a capacitarme más, a enterarme más. Y cuando ya empiezo a estudiar más los temas pro vida, vi unos efectos psicológicos, ¿sí? El sentir la culpabilidad, esa vergüenza que me daba de contarlo, la ansiedad, me hundí en una depresión grandísima, casi no salgo de ella porque me mantenía muy depresiva, tuve pensamientos de quererme quitar la vida. Una situación de no poderme perdonar a mí misma, fue muy grande esta situación, el dolor y la desesperación insoportable de cargar esto y porque como lo sepulté, no quise saber nada de él y ahora destapar toda esta realidad y decir y enfrentarme a la realidad de que, oye, mira, hay un bebé, has perdido otro, entonces, ¿no? Una bajoestima grandísima, me odié a mí misma mucho por mucho tiempo. Tuve episodios muy grandes, violentos, de mucha ira, rabia, conmigo misma, con los demás, con mis hijos, o sea, era fuerte. Y en toda esa época mía, me di cuenta que tuve 3 tendencias autodestructivas en mi vida. Esas 3 tendencias fue el alcoholismo, las drogas y la promiscuidad sexual. Me di cuenta porque dije, caramba, con razón yo no levantaba cabeza porque pues quería tapar mi dolor con todo esto, pero a la final uno no termina tapando el dolor, uno termina hiriéndose más todavía, más, mucho más, ¿sí? Tenía sueños, soñaba con bebés, los escuchaba llorar, me soñaba con niños, me soñaba con niñas, la alimentación no era muy sana para mí y por ende pues se acabó la relación con ese muchacho, pues que automáticamente se acaba y se destruye en el momento en que uno toma la decisión de abortar, pues la relación de pareja ahí inmediatamente se autodestruye. Decía una vez una conferencista donde yo fui a recibir una capacitación pro vida, decía ella, es imposible que 2 personas, una pareja,
que hayan tomado la decisión de matar a su hijo sigan juntos, ¿verdad? Porque pues ambos son asesinos de su propio hijo. Entonces yo decía, claro, claro que sí, es muy, muy lógico, ¿no? Bueno, esto se acabó ahí. Después de ahí, me entero, sigo capacitándome y dije, yo tenía 2 meses de embarazo, ¿cómo estaría de grande mi bebé? O cómo estaría formado, porque pues me causó curiosidad y ya empiezo a mirar las etapas prenatales y cómo es el desarrollo del bebé. Cuando me doy cuenta de la magnitud de mi nené, cómo estaba grande, uy, eso para mí fue aterrador. Yo lloré como ustedes no se imaginan, lloré, derramé lágrimas, 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 decir, Dios mío, perdóneme, pidiéndole perdón a este bebé. Muy, muy fuerte fue para mí enterarme que pues en primera medida, desde que el óvulo y el esperma se unen, ya hay vida, ya automáticamente ya hay vida. Ya es un ser único, irrepetible, viene con un ADN propio, su identidad de dignidad humana, es un hijo digno de Dios. Enterarme que viene ya con su cuerpecito ya formado, su división celular completa, y decía, caramba, ya viene con pensamientos propios, ideas propias, es un ser humano formado, ya que necesita este nene terminarse de formar dentro del útero de la mamá. Y me entero que a las 3 semanas, o sea, 18 días de la concepción, el corazón del bebé comienza a latir. No, eso para mí fue devastador. Y decir, caramba, no tener ahí un momento de poderlo escuchar antes de hacer un procedimiento de aborto, cómo sería de importante, ¿no? Y uno no toma la decisión tan errónea y equivocada. Y me entero que después que a las 6 semanas su cerebro comienza a producir ondas cerebrales y su columna vertebral ya está presente. Dije, ¿qué fue lo que yo hice? ¿No? Y seguía yo investigando y decía 8 semanas, ¿no? Al tiempo que yo aborté. Todos sus órganos internos están formados y en funcionamiento. No, eso fue para mí más devastador. Dije, no, o sea, ya mi nene está completo. ¿Qué le formaba? ¿Qué le faltaba a este bebé? Terminarse de formar. Y que necesitaba el cariño y el amor de mamá para que este bebé creciera con tranquilidad, pero no, fue violentado a través de un aborto. Y así fui enterándome que a las 10 semanas su rostro ya es visible, el bebé se mueve libremente y sus manos y otras partes de su cuerpo son sensibles al tacto y bueno, y pues va, y más semanas pues ya hay huellas digitales, o sea, ya va más grandecito. Pero fue muy fuerte darme cuenta que a las 8 semanas de embarazo, pues mi nene ya estaba muy completo, ¿no? Y para mí fue muy devastador. Después de esto, pues mi Dios es muy misericordioso cuando uno aprende a escuchar a Dios y permite que Dios haga la historia en la vida de la persona. Y yo permití que Dios escribiera en mi vida. ¿Qué pasó ahí? Dije, bueno, pues hice todo esto, pues hay unos procesos, me entero de la penitencia por amor, gracias a este sacerdote que me pasa este libro, lo leo y wow, impresionante. Entonces, cuando yo voy y busco la forma de una confesión de vida, hago una confesión de vida, gracias a Dios, también a otro sacerdote que Dios me presentó en ese momento. Voy y hago ese proceso de confesión de vida y créanme que duré 3 horas confesándome. Válgame Dios, o sea, Dios mío, decía este padre, de aquí pueden salir de 250 a 300 pecados suyos. Y duramos 3 horas, 3 horas o más, o sea, sacó el tiempo ese padre para dedicarme a escucharme en confesión de vida.
Y el padre me preguntaba, me decía, ¿me vas a decir sí o no? Lo que necesite indagar más, yo pregunto. Y el padre, todo en base a los 10 mandamientos de la ley de Dios, me hizo la confesión. Fuertísimo, qué confesión tan fuerte. Y decía, Dios mío, gracias a Dios yo no me morí en ese momento porque yo quién sabe para dónde me había ido en ese momento que estuve tan grave. Confesando toda mi historia, toda mi vida, toda mi tragedia de vida, porque se llega a una decisión de un aborto, ¿no? Porque detrás de un aborto hay una historia de vida que lleva a la persona. Que llevé yo en mi vida, que fui una niña no amada, no deseada. Cuando mi mamá se embarazó de mi papá, nunca quisieron una hija mujer. Cuando se enteraron que venía mujer, nunca quisieron una hija mujer. Decía yo, nunca quise hijas mujeres. Mi papá no quería hijas mujeres, solo quería varones. Venía una mujer procedente, me despreciaron. Mi mamá intentó abortarme 3 veces, no pudo. Y el resultado es que, bueno, por misericordia de Dios yo nací. Y hubo mucha violencia intrafamiliar en el hogar que se conformó con mis padres y mis hermanos. Muchísima violencia hubo ahí. Maltrato físico, verbal, moral, espiritual, de todas las formas hubo mucho maltrato, mucha humillación, muchos golpes, sí, o sea, era un trato inhumano hacia mí. Fui creciendo con ese dolor, con ese resentimiento, ese odio hacia mis padres por tanto maltrato. De niña fui abusada, tendría yo alrededor de unos 5 añitos o 6, recuerdo así. Lo que recuerdo es que mis panties estaban manchados, ¿qué pasó acá? Yo no entendía qué sucedía, fui abusada. Después fui creciendo más y me llevaron por allá a viajar donde unos familiares y alguien, un familiar lejano de nosotros, hizo tocamientos indebidos conmigo y así, ¿no? O sea, fue una historia muy fuerte y todo eso repercutió en que fui rebelde y, y quise hacer de mi vida un fiasco, ¿no? Por decirlo así. Pero Dios tenía algo mejor para mí. Entonces, más todo lo que sucedió en el momento cuando me embarazó. Empiezo yo a hacer esta penitencia después de la confesión. Oh, Dios mío, me liberé muchísimo. Fue una sanación impresionante haber hecho esta confesión de vida. Y yo sí se las recomiendo a todas las personas que han pasado por un aborto. Desen la oportunidad de hacer un retiro, de hacer una sanación posaborto y de pasar sobre todo por una confesión de vida. Es muy importante hacerla. Gracias a Dios hice esa penitencia por amor alrededor de 3 años, muy juiciosa, muy súper juiciosa. Después de la confesión de vida, inicio penitencia por amor, sanando mi historia, mi vida. Aterrador, fue aterrador para mí, porque eso era devolverme todos los años atrás y empezar a sanar desde cero, ¿no? Hasta la edad actual. Una etapa fuerte, la Eucaristía, Santo Rosario, el Santísimo me ayudó muchísimo. Escriba la carta, entréguela, léala. Hermoso, fue muy hermoso ese proceso y también lloré muchísimo. Hubieron muchas lágrimas perseverando también esa penitencia por amor. Después de ahí ya tomo la penitencia pues por mis hijos y después ya empiezo penitencia por mi bebé, ¿no? Por mi bebé abortado, por mis 2 nenes. Recuerden que fue un aborto voluntario y el otro involuntario. Entonces hago penitencia por amor por ellos. En el Santísimo se me revela que mi bebé el primero fue una niña, ella se llama María, y
Mi bebé que perdí es un niño y tiene nombre de Jesús María. Todo esto es revelado en el Santísimo. Y bueno, y pues hay unas ceremonias especiales, unas Eucaristías hermosas de entregar y presentar a los bebés en fundación, creo, hermoso. Paso de ahí, sigo capacitándome en Provida y pues para la gloria de Dios hoy en día estoy en 40 días por la vida y ha sido maravilloso estar en este movimiento mundial, hermoso, hermoso. Los líderes de 40 días por la vida de Estados Unidos, mi Dios les iluminó, el Espíritu Santo sopló sobre ellos para traer esta realidad al mundo entero que se necesitaba y urgente. Y cuando yo conozco 40 días por la vida, en esa época Pamela va a la diócesis de Fontibón, se presenta, nos comenta de 40 días por la vida, que es un movimiento ecuménico, que es para orar frente a los centros de aborto. Yo, wow, ¿qué es esto? Bueno, me dejó la inquietud, ¿no? Con mi esposo estábamos ahí recibiendo esta capacitación y nosotros en esa época estábamos asistiendo a unos rosarios por la vida los terceros sábados de cada mes con las hermanas Prodein. Íbamos ahí con ellos, nos encontramos y íbamos en procesión, nos encontramos en el CAI de Teusaquillo, íbamos en procesión orando la coronilla de la Divina Misericordia y nos paramos frente a este centro de aborto. En una de esas tantas que íbamos y veníamos reparando, y un día, mire cómo es el demonio de María Purísima, cómo les enceguece a uno y le pone una venda. Yo no me acordaba el sitio donde yo había hecho mi aborto. Cuando vamos en oración, orando, cuando veo el sitio, mire, fue así, como si quitar un velo, ¿no? Y ahí vi y retrocedí 33 años atrás. Dios mío, eso para mí fue impactante. Dije, este es el sitio aquí donde yo entré. Eso fue terrible, terrible para mí. Yo entré en shock, yo lloraba, yo dije, no puede ser. Y bueno, dije, pues nada, pues esto es una señal para mí. Dios quiere que yo repare por lo que hice en este sitio. Y me quedé ahí. Cuando llegó 40 días por la vida, con más veras. Con más veras tomé turnos los días miércoles y de 9 a 12 me quedaba ahí reparando por lo que yo había hecho. Y en esa época hermosísimo porque pues se unió muchas parroquias, mucha gente, tomaba turnos y los padres nos acompañaban, iban con el Santísimo. En una de las vigilias, un padre fue con el Santísimo y en cada sitio de centro de aborto, pues el padre se ponía ahí y colocaba el Santísimo y hacíamos reparación. En ese momento que el padre hizo eso, yo me hinqué con él, me arrodillé y yo decía al Señor, perdóname por lo que yo hice en este sitio, que lo que haya quedado de mi bebé salga, ¿sí? Porque ustedes saben que no solamente queda el cuerpo deshecho, matan el cuerpo, ¿no? Queda el alma, ¿no? Y el alma de estos nenes, imagínense cuántos bebés quedan en estos sitios de aborto y hasta en los hospitales. Entonces yo decía, Señor, que el alma de mi nene salga de aquí. Yo le imploraba al Señor. Sucedió algo bello porque pues yo estaba ahí al lado del sacerdote, el sacerdote con la custodia, el Santísimo, yo ahí de lado, se sentía una fuerza de bendición así que caía fuerte. Yo decía, Dios mío, gracias por lo que estás haciendo, gracias Señor. Y bueno, de ahí para adelante seguí
con estos rosarios. Y bueno, cuando ya me entero que pues ellos inician la campaña en el 2015, creo que es así, que iniciamos campaña 40 días por la vida, yo entro en la segunda campaña. Ya tomo la decisión, bueno, voy a acompañarlos y tomo la decisión de entrar los miércoles, y ahí es donde yo ya me quedo los miércoles. Y después viene la invitación de que la campaña va a ser 24 horas y que pues necesitaban pues personas que se donaran en tiempo de madrugada. Entonces ahí es donde yo le digo a mi esposo, le digo, amor, mira, ¿qué tal si tomamos? Nadie quería tomar el turno de 3 de la mañana a 6 de la mañana, nadie. Y dije, bueno, entonces cuando yo le dije a mi esposa, le dije, amor, mira, ahí este turno, lo tomamos. Entonces le dijo, ¿cómo así? Pero vengo de trabajar, ¿cómo? Le dije, no, tranquilo, mira, tú te acuestas, te duermes a dormir, tranquilito y madrugamos. Entonces le dije, y además de esto, pues vamos a recibir bendiciones. Y mire que sí, las bendiciones de la madrugada, de ofrecerlo, porque estas vigilias cuando se ofrecen, válgame Dios, las bendiciones son en grande, en grande. Y cuando vamos de madrugada, bueno, a Senta, listo, cogemos el turno de 3 de la mañana a 6. Nos levantamos ya a las 2 de la mañana, nos íbamos en la moto, y me decía, ¿vas rezando? Me dijo, sí, yo voy rezando. Ya vamos para la vigilia. Entonces dije, Señor, hoy ofrecemos esta vigilia por esta situación. Y empezamos a entregar situaciones a nuestros hijos. Y empezamos a ofrecer todos esos 40 días de vigilia por uno de los hijos. Y el Señor empezó a actuar en cada uno de los hijos. Y así iba en cada vigilia. Y bueno, y gracias a Dios, pues mire, hoy en día todavía estamos en 40 días por la vida. Gracias a también a 40 días y a la Diócesis de Fontibón, que estábamos allá en una vigilia también, porque nosotros apoyamos también Fontibón. Se llegó una invitación de hacer unas vigilias en la noche con el Santísimo expuesto. Íbamos y orábamos por el fin del aborto y por unas mamitas que estaban teniendo la decisión de querer abortar. Nosotros nos paramos frente al Santísimo a orar. Empezamos con la Eucaristía 9 de la noche y toda la noche en vigilia de reparación con el Santísimo expuesto hasta las 6 de la mañana, que el sacerdote llegaba y nos daba la bendición. En esas vigilias hermosísimas, que ojalá lo hicieran en sus parroquias, fabuloso, porque usted sabe que todo con el Santísimo expuesto es valedero. Nuestro Señor está ahí presente, está vivo, real, y ahí es donde uno pone todo, todo, y el Señor ahí devuelve en bendiciones, uno repara ahí. Conocí una chica y me decía, oye, nos contamos las vivencias de la una a la otra. Entonces fue cuando me dijo, tú sabes, ¿has vivido el viñedo de Raquel? Y yo le dije, no, yo no sé qué es eso, que no tengo ni idea. Entonces me dijo, lo único que te puedo decir es que ahí vas a ver la cara de tu bebé. Y yo, ¿cómo? Entonces me dijo, pues, ¿cómo así? Nada, pues imagínense que mi Dios también muy bello. En el chat llega la invitación, viñedo de Raquel, tal fecha. Y yo, wow. Entonces yo tenía un dinero, me faltaba otro. Y entonces yo le dije, bueno, y tenía un viaje, y dije, bueno, ¿o es viaje o es viñedo? Y dije, no, pues aquí, viñedo Raquel. Entonces voy, llamo, saco cita, me entrevistan. No, pues nada, dije, no, nos vamos para viñedo. Y créanme que es la experiencia más bella que se puede experimentar en un ser humano, sea hombre o mujer, que viva el viñedo, es volver a vivir. Y es entregar y presentar a nuestro bebé nuevamente al Señor. Y es un signo hermosísimo. Es perdonarse uno mismo, sanar las heridas, perdonar a la persona que más hizo daño, pedirle perdón al bebé, presentárselo a Dios. No, es maravilloso. El viñedo Raquel es un volver a nacer. Y entonces ahí fusionó. Ahí yo dije, no, pues es que es un broche de oro doble, broche de oro doble.
Penitencia por amor, Viñedo Raquel. Dije, los he unido a los dos y una super graduación ahí, espectacular. O sea, yo dije, no, yo dije, esto era lo que me faltaba más para vivirlo, ¿no? A plenitud. Entonces, hoy en día recuerdo a mi bebé, claro, yo la recuerdo a mis nenes y oro por ellos. Digo, Señor, te doy gracias porque mis bebés están contigo, ¿ya? Y estas vigilias de 40 días son espectaculares porque es una forma de reparar lo que se hace. Es una forma de reparar el pecado del aborto por todos los abortos que se cometen en este sitio. El hecho que tú te pares ahí y dones tu tiempo, Dios te lo va a pagar y te lo va a recompensar el 100 por uno en bendiciones. En esta vida y en la otra. Lo tengo claro. Entonces, hoy en día, pues con tantas bendiciones y regalos que pues Dios me ha hecho, ¿cómo no darle gracias a Dios si ha restaurado mi vida? Me he levantado, he podido perdonar, me he perdonado a mí misma, he pasado por un proceso dolorosísimo que fue toda mi infancia, mi niñez, mi vida, mi adolescencia, mi adultez, y pues Dios ha hecho su obra ahí, porque Dios ha hecho la obra de, como yo le dije que sí, porque Dios no hace nada en coacción de libertad de uno, porque uno primero dice, sí, Señor, aquí estoy, Señor, entra en mí, Señor, ven y sana mi historia, sana todo mi ser. Cuando uno dice sí a Dios, pues Dios entra con toda su tropa, pues entra con Mamá María, con San José, los santos ángeles, los santos, o sea, entra con toda para, o sea, levantarlo a uno. Y pues eso ha hecho Dios conmigo. Tenemos 4 hijos bellos que mi Dios en su momento y gracias a estas vigilias y ofrecidas, nuestros hijos se fueron encaminando, empezaron a estar más juiciosos porque hubo un momento en su adolescencia que eso nos daba dolores de cabeza, pero ofreciendo estas vigilias por cada hijito, por cada situación que teníamos, el Señor iba bendiciendo, iba poniendo su mano de bendición. Y me preparé para hacer acompañamiento de Proyecto Esperanza. Hermoso. Es un proceso más personalizado, ¿ya? De acompañamiento tanto en hombre como en mujer. Y actualmente soy líder de la campaña 40 días por la vida en uno de los puntos de Bogotá, de aquí de Colombia. Estamos liderando este punto de la Victoria. Es un hospital donde van, desafortunadamente, ¿no? Abortan después de las 20 semanas y bebés mucho más grandes. Y no solo eso, sino que todos los hospitales remiten a este hospital donde yo estoy para hacer abortos tardíos y remiten fuera de la ciudad. Entonces ahí estamos con el equipo base de la Victoria, uniéndonos. Estamos uniéndonos nosotros los días miércoles de 10 a 12 en el Santísimo. Estamos orando, estamos pidiendo al Señor que nos dé la fuerza, la fortaleza para esta campaña que se viene nuevamente el 22 de septiembre hasta el 31 de octubre. Estamos pidiendo la fuerza necesaria porque separarse allá es muy fuerte, muy, muy fuerte. Estamos tocando puertas. Después de que salimos de la oración en el Santísimo 2 horas, hacemos oración de reparación por el aborto. La sangre de Cristo, hacemos unos sellamientos con la sangre de Cristo, oramos a Mamá María, San José por su santa intercesión y después de ahí salimos a recorrer las calles con información de 40 días por la vida y la campaña y estamos tocando puertas, puerta en puerta, estamos así.
y haciendo la invitación de la campaña. Llevamos 2 miércoles en esas. Próximo vamos a irnos a otra, a otro barrio, porque del equipo en mi localidad, que son varios barrios, y nos estamos distribuyendo. Ya. En esta semana nos vamos a un barrio, a la siguiente semana nos vamos a otro barrio y así. Entonces estamos tocando puertas, la gente no sabía que es 40 días por la vida, mire cómo se entera uno. Muchas personas no conocen esta campaña y dicen, pero ¿qué hacen esas personas allá al frente rezando y qué serán ellos, no? Esa es la interrogación. Entonces estamos de puerta en puerta y ahorita vamos a ir de parroquia en parroquia, hablando con los párrocos para presentarnos y quiénes somos, por qué hacemos esto y con qué fines, ¿no? Y, y bueno, y pues gracias a Dios, pues mi Señor ha hecho conmigo en la parte psicológica, en la parte espiritual y física, una integración completa, ¿no? Completísima, porque ha pasado por toda una sanación fuerte en mi historia, ¿ya? En la parte psicológica de todas mis emociones, en la parte física he sanado mi cuerpo, ¿ya? De lo que me pasó, y en la parte espiritual, pues me entregué más a Dios, me di de la magnitud del pecado tan grande, que es un pecado de aborto, y cómo es tan grave aún más, porque cuando tanto un hombre como una mujer pasa por aborto, decía un sacerdote, haces un sello de pacto de sangre con Satanás, ¿ves? Y entonces ¿cómo se soluciona esto, no? Y no solamente eso afecta a uno, sino que afecta a toda la familia. Entonces yo un día le preguntaba a un sacerdote, padre, yo me he dado cuenta que en mi familia, mis antepasados han pasado por aborto y que se hace ahí. Y yo también terminé en aborto. Y como tú ya entendiste el mensaje, ya has escuchado a Dios el mensaje, tú eres la indicada para reparar por el aborto, porque usted escuchó el mensaje de Dios. Entonces, hoy en día, los que están aquí escuchándome, ustedes son los elegidos y elegidas para reparar por el aborto que ustedes quizás hayan pasado o que hayan pasado sus familiares vivos o sus antepasados, porque esto hay que repararlo, esto hay que sanarlo, esto hay que romperlo con el poder de la sangre de Cristo. ¿Cómo? Con una muy buena confesión de vida. Busquen a un sacerdote misionero que están autorizados para absolver el pecado del aborto, o un monseñor en su localidad, en su país, en su parroquia. Busquen quién es el que está autorizado para hacer esta absolución de este pecado. Y no solamente se queda en la absolución y en el perdón, hay que reparar. Y decía un sacerdote, te quedas reparando toda la vida, reparando por este crimen tan grande, ¿sí? Porque es que no fue cualquier cosa, fue un ser humano al que se le negó la vida. Entonces, cuando ya comprendí yo todo esto, dije, ahora, pues nada, pues aquí queda, que resta reparar lo que me resta de vida a mí, estar al frente de estas reparaciones, porque y hay que ayudar a nuestros antepasados a que nuestro Señor los perdone, porque habrán antepasados que pasaron por aborto, murieron sin confesarlo, sin decirlo, y se fueron con ese pecado tan serio, ¿ve? Y no solo eso, sino que se quedó ese pecado sin reparar, ¿ve? Entonces, ya que nosotros entendemos esto y lo comprendemos, pues aquí estamos para reparar por esto, ¿ve? Entonces, pues esta es mi historia y el apostolado, pues que ahora pues estoy de aquí para adelante, ya hasta cuando mi Dios me llame. Tocó a mi esposo. Estamos felices de escucharte, de verte. Yo estaba acá feliz, entretenida. Tu testimonio es muy conmovedor, muy bonito, a pesar de vivir esta amarga experiencia y de lo que te ha pasado a lo largo de la vida. Tienes un corazón muy grande y pudiste transformar todo esto para usarlo para el bien, ¿no? Que es algo muy, muy importante, Yerlin, es muy bonito. Yo quiero preguntarte algo.
¿Es posible que nos cuentes en qué clínica te practicaron ese aborto a los 19 años? Oriéntame, de Bogotá. Así es, ok. Oriéntame es una de las filiales de la ¿Me, IPPF me acá en escuchan? Colombia. Sí, ¿Ahí me escucharon? sí, te escuchamos, Ok. te escuchamos. Sí, Oriéntame y Profamilia son filiales de la IPPF acá Sí, en Colombia. Ahí. oriéntame. Bueno, orienta. Pues la verdad yo estoy impactada, estoy muy contenta escuchándote, Yerlin. Es muy, muy bonito y como tú dices, Dios necesita un corazón dispuesto y tú, gracias a su misericordia, le dijiste que sí y Él entró a hacer toda la obra en ti y eso es supremamente importante. Además, también lo que tocaste en el tema de sanación, no es solamente para la mujer, sino también para el hombre, porque el papá también sufre cuando se aborta un hijo, ¿no? Y el papá si se quiere hacer cargo, que son situaciones que también vivimos día a día en el mundo. Yo estoy muy, muy contenta con tu testimonio. No sé si de pronto Berta quiera hacerle una pregunta. Sí, bueno, quería leer un par de comentarios, Jerlyn, que han puesto aquí. Dicen, buenas noches, muchas gracias por estos hermosos y valiosos espacios. Dios las bendiga. Aquí tenemos otro, dice, hermoso y valiente testimonio, Jerlyn. Muchas gracias, Dios te bendiga. Y aquí también tenemos, gracias por estos testimonios tan bonitos que llegan a tantas almas. Y nos preguntan lo siguiente, ¿en qué consiste el proyecto Esperanza? Ok. Bueno, el proyecto Esperanza, ¿en qué consiste? En un acompañamiento pastoral, ¿no?, para quienes sufren las secuelas posaborto, que se sienten en una muerte interior, que no se hallan, en una pérdida, en un sinsentido de su vida. La labor que se hace aquí en este proyecto de Esperanza es ser una luz para esta persona, ¿sí? Llevar la esperanza de que sí se puede sanar las secuelas de un aborto. Se puede sanar las heridas emocionales, se puede sanar su historia, puedes pasar por una sanación, un perdón, el poder perdonar, pero es un paso son 9 sesiones, ¿sí? Un paso a paso de este proyecto Esperanza, donde es más personalizado, de muchísima confidencialidad. Lo que se habla con la persona que lleva el proyecto, el acompañamiento se queda con ella. O sea, ahí no haga de cuenta como la confesión, pero aquí lo hacemos nosotros con este acompañamiento. Y en este acompañamiento de Proyecto Esperanza, no solamente es para mujeres, sino también para hombres, porque los hombres también sufren las secuelas de un aborto y los hombres lo sufren mucho peor porque ellos lo llevan más en silencio, más guardado en su corazón, en su alma, más callado, porque dice, qué pena, qué vergüenza yo contar que yo hice abortar a esta chica, hice abortar a mi novia o hice abortar a mi esposa. Entonces, estos hombres llevan estas secuelas mucho más graves y los síntomas de ellos son todavía más severos que por lo mismo, por lo que lo llevan tanto en silencio. Para ellos también hay este proyecto Esperanza y también los viñedos de Raquel. En sí es eso, es un acompañamiento pastoral que le hacemos a las personas que pasan por el aborto. Okay, muchas gracias, Jerlyn. Pues no queda más que agradecerte realmente, Jerlyn, por compartir tu testimonio con nosotros y contarnos esa experiencia de amor. Estamos seguros que tu testimonio impactará positivamente en muchas personas. Y no solo tu testimonio, sino que tu vida espiritual, tu vida sacramental, tus virtudes teologales, esa fe, esa esperanza, esa caridad que nos has pues demostrado. Eres un gran ejemplo para todos los que te estamos escuchando. Así que muchas gracias, de verdad, desde el fondo del corazón te lo decimos, gracias por esa valentía
por esa generosidad de compartirnos todo lo que nos has contado el día de hoy. Y pues gracias a todos los que nos sintonizaron y pues nos esperamos para el próximo segmento de Testimonio de Vida. Hasta luego y muchas gracias. Gracias, Muchas Yerlini, gracias. gracias a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Dios los bendiga. Los bendiga grandemente. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones.